Hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida al reunirnos esta tarde para conmemorar el 40 aniversario de la revelación del sacerdocio. Nos complace recordar este evento significativo en la historia de la Iglesia y estamos agradecidos por el tremendo impacto que esta revelación de un profeta de Dios ha tenido en los miembros de la Iglesia, en los países y congregaciones de todo el mundo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside esta tarde, me ha pedido que dirija este breve devocional antes de la presentación musical que ha sido preparada especialmente para esta ocasión. Reconocemos a los miembros de la primera presidencia y otras autoridades generales y oficiales generales que están presentes. También nos acompaña un comité de miembros de la Iglesia que ha contribuido a este evento, incluidos los élderes Claudio R.M. Costa, Joseph W. Citati y Edward Dube, de los 70. Expresamos agradecimiento a estos hermanos por su asistencia. También le damos la bienvenida y reconocemos a la hermana Gladys Knight, al coro B1 y a otros artistas invitados que compartirán sus talentos con nosotros. También agradecemos a aquellos que han sido invitados a compartir sus reflexiones sobre este evento histórico. Iniciaremos esta tarde cantando Ya regocijemos, bajo la dirección del hermano Ryan Murphy, con Richard Elliott al órgano. La primera oración será ofrecida por la hermana Tracy Browning, de West Jordan, Utah.
Nuestro querido Padre Celestial, nos reunimos este día como tus hijos, como hermanos y hermanas, con gratitud en nuestros corazones por este Evangelio que nos une. Padre, en este momento pedimos que tu Espíritu nos acompañe. Pedimos que aquellos que han traído sus talentos y comparten de su tiempo y de su fe, que vienen a compartir con nosotros este día, que puedan ser edificados y que todos podamos ser edificados. Pedimos, Padre, que al esforzarnos por ser uno, que podamos buscar dentro de nuestros corazones y comprender aquellas cosas que nos permitirán allegarnos los unos a los otros y allegarnos a ti. Estamos agradecidos por nuestro Salvador, por su expiación y su sacrificio. Pedimos, Padre, que podamos ser más como nuestro Salvador y poder vivir una vida que sea digna de su sacrificio. Y rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Browning. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, la primera presidencia, el quórum de los 12 y los miembros del comité se moverán del estrado y comenzará el programa. En tanto que esto es una celebración, los invitamos a que aplaudan durante el segmento musical del programa de esta noche. Durante la selección musical final, a la señal de la hermana Gladys Knight, se invitará al público a unirse al coro para cantar una estrofa de Amad a otros. Al final de la presentación, el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, ofrecerá algunas palabras y la oración final será ofrecida por el hermano Ode Ondoma de West Valley, Utah. Mis queridos hermanos y hermanas, hay algunos acontecimientos que perduran en la memoria de casi todos. Si vivían en el momento del asesinato del presidente John F. Kennedy, recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando escucharon esa terrible noticia. Lo mismo puede decirse de los impactantes ataques de 11 de septiembre. Para los santos de los últimos días, que eran adultos en ese momento, la revelación de 1978 sobre el sacerdocio fue un acontecimiento de tal magnitud que también quedó grabado en la memoria. La noticia me llegó por un teléfono que rara vez sonaba. Mis dos hijos y yo estábamos trabajando en el patio de una casa de verano en la montaña que construimos como un lugar de descanso de mis responsabilidades como presidente de la Universidad Brigham Young. Esos hijos estaban entre misiones. El mayor había regresado hacía 3 semanas y el más joven se preparaba para salir en 1 año. La tierra se derrumbaba frente a la casa desde una pendiente pronunciada y estábamos tratando de estabilizar la ladera. Nos encontrábamos en medio de este proyecto con palas en mano cuando sonó el teléfono en la casa. Sabía que debía ser importante. Solo un pequeño número de personas tenía ese número de teléfono y todos ellos habían acordado no llamarme por nada que pudiera esperar. El que llamaba era el elder Boyd K. Packer. Me dijo acerca de la revelación sobre el sacerdocio que se acababa de anunciar. Intercambiamos expresiones de alegría y regresé a la ladera. Me senté en el montón de tierra y le dije a mis hijos que se acercaran.
al decirles que todos los varones dignos de la iglesia ahora serían ordenados al sacerdocio, lloré de gozo. Esa es la escena que se grabó en mi memoria de ese anuncio inolvidable hace 40 años, sentado en un montón de tierra y llorando mientras le contaba a mis hijos de esa divina revelación. ¿Por qué la revelación sobre el sacerdocio fue una ocasión de tanto gozo? Cuando era joven, estudiaba y trabajaba en el área legal y vivía en la parte del medio oeste y del este de Estados Unidos durante 17 años. La restricción en la ordenación y las bendiciones del templo a personas de ascendencia africana, cosa en la que nunca reparé mientras crecía en Utah, fue un tema frecuente de mis conversaciones en mi vida en Chicago y Washington, D.C. Observé el dolor y la frustración que sentían las personas que sufrían esas restricciones y aquellas que las criticaban y buscaban justificaciones. Estudié las razones que se daban en aquel entonces y no podía sentir la confirmación de la verdad de ninguna de ellas. En mi estudio acompañado de la oración, supe que, por lo general, el Señor rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos. Decidí ser leal a nuestros líderes proféticos y orar, como se prometió desde el comienzo de esas restricciones, para que llegara el día en que todos disfrutaran de las bendiciones del sacerdocio y del templo. Ahora, el 8 de junio de 1978, el día había llegado y lloré de alegría. Muchos santos de los últimos días se regocijaron ante la noticia. El número de miembros valientes y fieles de ascendencia africana que aceptaron el Evangelio, a pesar de la restricción, era muy pequeño en aquella época. Por lo tanto, la mayoría de los que se regocijaron eran angloamericanos como yo, que sintieron el dolor de esos hermanos y hermanas y anhelaban su consuelo. Entre aquellos que también lloraron de alegría por la revelación del sacerdocio, estaba el doctor Russell M. Nelson y el que era en aquel entonces comisionado de educación Henry B. Eyring. En 1978, estos hombres habían vivido fuera del ambiente un tanto aislado de los estados de Utah y de Idaho por un total de 40 años. También habían sido testigos del dolor de esa restricción entre sus colegas. Cuando consideramos lo que ha ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en la vida de sus miembros desde 1978, todos tenemos razones para celebrar. Como institución, la Iglesia reaccionó rápido a la revelación sobre el sacerdocio. De inmediato hubo ordenaciones y se dieron recomendaciones para el templo. Las razones dadas para explicar las restricciones previas a los miembros de ascendencia africana, incluso las que expresaron antes líderes venerados de la Iglesia, se desautorizaron rápida y públicamente. Las normas o prácticas institucionales que podrían haber limitado la plena integración de los miembros de ascendencia africana, como las congregaciones locales separadas que eran comunes en muchas iglesias cristianas, las impidieron las normas antiguas e inalteradas de la iglesia de que la membresía del barrio se determina geográficamente. Del mismo modo, las cédulas de miembro seguían sin hacer mención de raza u origen étnico. El Señor había hablado mediante su profeta y su iglesia obedeció. Por el contrario, el cambio en el corazón y en las prácticas de los miembros individuales no se produjeron repentina y universalmente. Algunos aceptaron los efectos de la revelación de inmediato y con dignidad. Algunos aceptaron gradualmente, pero otros, en sus vidas personales, continuaron las actitudes de racismo que han sido dolorosas para tantas personas en todo el mundo, incluidos los últimos 40 años. Otros han querido mirar atrás, concentrar la atención de reexaminar el pasado,
e incluso buscar razones para las restricciones ahora anticuadas. Sin embargo, la mayoría de la Iglesia, incluso los líderes mayores, se han concentrado en las oportunidades del futuro en lugar de las desilusiones del pasado. Ellos han confiado en la sabiduría y el tiempo del Señor y han aceptado las instrucciones de su profeta. Al hacerlo, nos hemos dado cuenta del significado eterno de las enseñanzas proféticas de Dios, de que, ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Al hacerlo, hemos recibido un nuevo ímpetu para cumplir el mandato de que debemos enseñar el Evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El preocuparse por lo que no ha sido revelado o por las explicaciones pasadas de aquellos que estaban funcionando con un entendimiento limitado solo puede resultar en especulación y frustración. A todos los que tienen tales preocupaciones, extendemos nuestro amor y esta invitación especial. Esperemos todos con anhelo en la unidad de nuestra fe y confiemos en la promesa del Señor de que Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él viene desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Al mirar hacia el futuro, uno de los efectos más importantes de la revelación sobre el sacerdocio es su llamado divino a abandonar actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. El racismo es probablemente la fuente más común de prejuicio de hoy, y se nos llama a arrepentirnos de eso. Pero a lo largo de la historia, muchos grupos de hijos de Dios son o han sido perseguidos o desfavorecidos por prejuicios, como los que se basan en el origen étnico, la cultura, la nacionalidad, la educación o las circunstancias económicas. Como siervos de Dios que tienen el conocimiento y la responsabilidad de su gran plan de salvación, debemos apresurarnos a preparar nuestras actitudes y acciones, institucional y personalmente, para abandonar todos los prejuicios personales. Como el presidente Russell M. Nelson dijo luego de nuestra reunión reciente con oficiales de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, juntos invitamos a todas las personas, organizaciones y gobiernos a trabajar con gran civismo para erradicar prejuicios de todo tipo. Incluso al unirnos para abandonar todas las actitudes y prácticas de prejuicio, debemos recordar que no es prejuicio que la Iglesia insista en ciertas reglas que fomentan los requisitos del Señor de ser dignos de entrar al templo. El Señor ha declarado que la obediencia a los convenios y mandamientos es un requisito esencial para disfrutar de las bendiciones sagradas. Cualquier intento de borrar los requisitos divinos para la vida eterna y las familias eternas sería como tratar de establecer el plan de Satanás de que todos serían salvos. Como mortales, como en la vida premortal ya rechazamos el plan de Satanás, escogimos el plan de nuestro Padre Celestial, que brinda la libertad de elegir y guardar convenios y mandamientos eternos, que se aplican a todos por igual. La igualdad de Dios no es igualdad de resultados para todos, sino igualdad de oportunidad para todos. Nuestra determinación en este programa es celebrar el aniversario número 40 de la revelación del sacerdocio mirando hacia adelante. Al hacerlo, expresamos aprecio especial por los maravillosos miembros de ascendencia africana, en especial por nuestros miembros afroamericanos que han persistido con fe y fidelidad a través del periodo de transición difícil para disipar los prejuicios. Ahora nos unimos a concentrar nuestra atención en los gloriosos efectos posteriores a 1978 de esa revelación en bendecir a los hijos de Dios en todo el mundo.
Como nuestros líderes proféticos declararon en aquel momento, el Señor ha dado a conocer su voluntad para la bendición de todos sus hijos por toda la tierra, que presten atención a la voz de sus siervos autorizados y se preparen para recibir toda bendición del Evangelio. Ahora se están construyendo templos en muchas naciones para la bendición de los hijos de Dios en ambos lados del velo. En la tierra y en el cielo nos regocijamos juntos. Esto es esencial para nuestra preparación para la segunda venida de aquel que declaró mediante un profeta del Libro de Mormón que a nadie manda el que no participe de su salvación, y que declaró mediante un profeta moderno que si no sois uno, no sois míos. Ahora los invitamos a unirse a nosotros en un programa de mensajes y música que comparten el gozo que se siente en todo el mundo a medida que más y más hijos de Dios disfrutan las bendiciones del Evangelio que celebramos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amani dunia niko atus wote. Ladies and gentlemen, please welcome Sister Gladys Knight. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Gladys Knight y a B1, el coro B1.
I have. Seen lightning flashing from above. Through it all, I remember that the Lord loves me, and He told me that He cares. So He'll never know put more on me than I. No, He'll never know. He won't put me wrong. I said never. He won't put me wrong. Never. He won't put me wrong. Why you say never? Never. Oh, no. I believe it. I receive it. Oh, yes, I claim it. It's mine. It's mine. It's Dios prometió juntar a sus hijos de África y de todo el mundo. Y en un día de primavera de 1820, su promesa se siguió cumpliendo. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, Este es mi Hijo amado. Escúchalo. La luz de Cristo está en todos los hijos de Dios. brilla en nosotros y en nuestros antepasados, muchos de los cuales amaron al Salvador y procuraron vivir su evangelio. Esta es la luz que brilló en los primeros miembros de la Iglesia. En pioneras como Jane Manning James, que se bautizó cuando era joven y llevó a 8 miembros de su familia a Nauvoo.
Cuando llegaron, algunos los rechazaron. Otros los recibieron como amigos y compañeros santos, entre ellos el profeta José Smith y su esposa Emma. En toda su vida, la hermana James suplicó recibir las bendiciones del templo y ella murió a la edad de 94 sin ellos. Pero la luz de su testimonio no se disminuyó, aún brilló con el tiempo y al final de su vida declaró: yo quiero decir aquí mismo que mi fe en el Evangelio de Jesucristo se enseña por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tan fuerte hoy. Y si fuera posible, más fuerte de lo que era el día que me bauticé. Hay muchos relatos inspiradores de los primeros santos de los últimos días afroamericanos, cada uno singular. En su día, Elías Abel fue uno de los pocos que fueron ordenados al santo sacerdocio, poseyendo el oficio de elder. Y luego 70. Era amigo cercano del profeta José, y aunque sufrió a las manos de los enemigos y a veces de algunos miembros de la iglesia, siempre permaneció fiel. Sirvió una misión en Ohio antes de trasladar a su familia al oeste, donde ayudó a construir el templo de Salt Lake. Él también deseaba recibir las ordenanzas del templo para ser sellado a su familia. Y aunque eso nunca sucedió, sirvió al Señor con determinación. En 1884, 2 semanas luego de otra misión, murió el día de la Navidad a los 76 años. La hermana James, el hermano Abel y muchos miembros de la iglesia afroamericanos esperaban recibir las ordenanzas del sacerdocio. Y esas ordenanzas ya se han efectuado de forma vicaria por ellos. En el templo, las familias de África y todos los hijos de Dios pueden ser sellados por la eternidad. Como sus hermanos y hermanas, nos deleitamos en recordar y honrar sus sacrificios y su sufrimiento. El profeta José Smith enseñó: una afinidad familiar recorre todo el cuerpo de Cristo, y ninguna parte del cuerpo puede dañarse sin que las otras partes sientan el dolor. Así como nadie es bendecido por la luz del Evangelio sin que todos nos regocijemos. En la década de 1960, Anthony Obina de Nigeria tuvo un sueño. Una noche estaba durmiendo y un hombre alto se me acercó y me llevó a uno de los edificios más hermosos y me mostró todas las habitaciones. Luego, en 1970, encontré este libro. Era Reader's Digest de septiembre de 1958. Había un artículo titulado La Marcha de los Mormones, con una imagen del templo de Salt Lake. Era exactamente el mismo edificio que había visto en mis sueños. En los años posteriores, el hermano Obina escribió continuamente a los líderes de la iglesia pidiendo materiales para enseñar a su familia y vecinos y que enviaran a los misioneros. En febrero de 1964, Joseph William Billy Johnson de Ghana recibió un ejemplar del Libro de Mormón. Él sabía que era verdadero. Mediante experiencias espirituales personales, sintió un llamado para ayudar a otras personas a prepararse para el Evangelio restaurado. Con valor, fue de casa en casa, compartiendo las enseñanzas de ese libro. Y aunque a veces fue perseguido, el Espíritu del Señor lo sostuvo, y las congregaciones de creyentes comenzaron a crecer bajo su liderazgo. Mi padre conocía al hermano Johnson. Lo consideramos un miembro de nuestra familia, y mi vida fue bendecida por su servicio.
Esos y otros pioneros africanos hicieron grandes sacrificios para esperar al Señor, reconociendo que Él estaba al tanto de sus justos deseos. y que no los había olvidado. A principios de la década de 1970, un joven padre de Jamaica, Victor Nugent, estaba desanimado por el rumbo de su vida. Derramó su corazón a Dios en oración y al poco tiempo un compañero de trabajo le habló de la iglesia. Cuando Víctor supo por primera vez que no poseería el sacerdocio, se afligió. Pero recibió un testimonio innegable de que el Evangelio era verdadero, y él y su esposa Verna decidieron ser bautizados. Fueron los primeros conversos en Jamaica. But after 2 years, Después de 2 años, se dio la orden de que todos los trabajadores que no fuesen de Jamaica abandonaran el país. Al quedar solos sin el sacerdocio, los Nugent y otros miembros optaron por seguir adelante. Aunque esa congregación no podía participar de la Santa Cena, la hermana y el hermano Nugent los guiaron fielmente para efectuar la escuela dominical, sociedad de socorro y primaria, cantando himnos, orando y discursando y compartiendo el Evangelio. Con el tiempo, otra familia se unió a ellos. De la pequeña semilla de la fe del hermano y la hermana Nugent, la iglesia comenzó a crecer en Jamaica. Cuán agradecido estoy por Víctor y Verna Nugent, mis abuelos, que nos acompañan esta noche. En Brasil, Elvésio Martins y su esposa Ruda deseaban llenar un vacío espiritual en sus vidas. En respuesta a sus oraciones, los misioneros llegaron y les enseñaron el Evangelio. Después de que fueron bautizados, recibieron bendiciones que expresaban un convenio eterno y la predicación del Evangelio. Se preguntaban qué significaban esas bendiciones y cómo se cumplirían. El hermano y la hermana Martins sacrificaron para poder construir el templo de Sao Paulo, aunque sabían que no podían entrar después de la dedicación. En una ocasión, ellos caminaron por en medio del templo sin haberse terminado y vieron dónde estaría el salón celestial, y el hermano Martins recordó: Un potente espíritu nos tocó mientras estábamos allí. Nos abrazamos y lloramos, sin entender realmente por qué. pero pronto quedaría claro. Durante casi un siglo y medio, los miembros de ascendencia africana habían confiado y esperado en el Señor. Y el 1 de junio de 1978, hoy hace 40 años, lo que se prometió desde el principio se cumplió. La restauración continuó desarrollándose. Tal como los santos fieles habían cantado desde la dedicación del templo de Kirtland, visiones y dones antiguos, el conocimiento del Señor se expande y el velo de la tierra empieza a rasgarse. Soy Dwayne Cardall de las oficinas de la iglesia en el centro de Salt Lake City, donde se acaba de dar a conocer un anuncio importante mediante una carta que se ha publicado con las firmas de la primera presidencia de la Iglesia Sud. Oh, significa mucho para mí. Ya he tenido fe para saber qué ocurriría. Estaba encantado por eso. Creo que es simplemente hermoso. No sé cómo podría expresarlo. Estoy muy emocionado. Creo que es un día maravilloso para muchos, Va a cambiar algunas cosas. no durante mi vida. Día tras día iba con gran solemnidad y seriedad solo a los aposentos superiores del templo
Y finalmente recibimos las impresiones del Señor, quien manifestó claramente que eso era lo que había que hacer para que el Evangelio llegase a todas las personas dignas en el mundo. No hay palabras para expresar la alegría que sentimos. A veces habíamos estado en peligro. Habíamos oído las voces de enojo y frustración, que comprendimos el dolor. Y ahora saber que ese dolor ya no estaría allí fue una bella experiencia. Él ha escuchado nuestras oraciones y por revelación ha confirmado que ha llegado el día tan esperado en que todo hombre fiel y digno de la Iglesia podrá recibir el sacerdocio. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Somos hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas, hijos de la misma familia celestial. Cada paso ha sido un milagro y ha sido maravilloso contemplarlo. As word of the revelation began to spread across the world, En cuanto la revelación empezó a esparcirse, muchos a quienes afectaba directamente expresaron su alegría de una manera reverente y reflexiva. El elder William Grant Bankerer, administrador en el área Brasil, contó cómo respondieron los miembros a las noticias. Ellos emitieron grandes suspiros de emoción y elevaron su mirada a los cielos en un espíritu de acción de gracias y oración. Y las lágrimas fluían libremente de sus ojos. Otros expresaron su alegría a alabar a Dios con júbilo y emoción. En BYU Provo, los estudiantes tocaron las bocinas y gritaron las noticias. En algunas comunidades, las líneas telefónicas se bloquearon y los miembros corrieron a las calles y se abrazaron. Así que esta noche recordamos ese regocijo y alabamos al Señor al son de trompeta. Alabémoslo con pandero y danza. Todo lo que se respira, alabe al Señor.
para los fieles santos de ascendencia africana y los profetas que habían abogado por ellos. La larga espera había terminado. En los meses posteriores, esos miembros recibieron las ordenanzas del templo y fueron sellados como familias, entre ellas la familia Martins en Brasil. Con el tiempo, el hermano Martins fue la primera autoridad general de ascendencia africana. Los miembros de todo el mundo se llenaron de un renovado espíritu misional, especialmente los jóvenes de ascendencia africana. Ahora podían ser llamados a servir y muchos estaban listos para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por ejemplo, por las promesas que su familia había recibido, el joven Marcus Martins tenía una cuenta de ahorros misionales. Cuando se anunció la revelación, él y su prometida, que había vuelto de su misión, decidieron posponer su boda para que él también fuera a una misión de tiempo completo. Fue uno de los primeros de cientos y más tarde miles que buscaron y aceptaron un llamado para servir. En agosto de 1978, el presidente Kimball pidió duplicar la fuerza misional. Eso ocurrió en menos de una generación. Y hoy, jóvenes misioneros de ascendencia africana están inundando la tierra. Predicando el Evangelio por todo el mundo. Nuestras filas chicas jamás desmayarán，虽然中华之树我们不能离，y no sé un mes de poder nos dará，y le tomo me tono。我只尽管敌人在烧息。Todo enemigo confundir, lucharemos a vencer el error, seguiré con solo al Señor. If we do what's right, we have no need to fear, for the Lord our helper will ever be near. In the days of trial, His saints He will cheer and prosper the cause of truth. Fear not though the enemy deride, courage, for the Lord is on our side. We will heed not what the wicked may say, but the Lord alone we will obey. En noviembre de 1978, 6 meses después de la revelación, 2 matrimonios misioneros, los Maybe y los Cannon, llegaron a África Occidental. Estaban asombrados de ser recibidos por congregaciones de creyentes que habían leído el Libro de Mormón y habían esperado en el Señor. Y lo que los misioneros encontraron les hizo maravillarse. Una capilla que lleva el nombre de la iglesia restaurada. Una estatua hecha a mano del ángel Moroni. Y testimonios del Salvador y sus profetas vivos en sus corazones. Todo eso para esperar la oportunidad de recibir el poder del sacerdocio y ejercerlo ellos mismos, que es lo que los misioneros llevaban. De inmediato, la enseñanza, las entrevistas y los bautismos se efectuaron, recordándonos esa escena inolvidable del Libro de Mormón.
Y aconteció que todo esto se hizo al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón. Sí, cuán hermosos a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su Redentor. Sí, y cuán benditos son, porque le cantarán alabanzas para siempre. Esos primeros bautismos africanos abrieron otro capítulo en la cosecha en curso que el libro de Mormón había profetizado. Y entonces serán recogidos de las 4 partes de la tierra, de sus propios países, en donde han sido dispersados. Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Y el Señor de la viña trabajó con ellos. Please welcome Brother Alex Boyer. Demos la bienvenida a Alex Boyer. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye unjina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye unjina lako litukuzwe. Utupe leo katikati yetu tunachohitaji utumatie makosa yetu na wanasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini nuokoe na yule milele. Oh yeah, Hambala, to the party, Gio, hey, Papa, Jelly, Jelly, hey, to the party, Pelio chakula chetu tunachohitaji unasimamie makosa yetu, nasi tunavyo maseme waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule milele. Baba yetu, Baba yetu, Hama yetu, Shaba, Hama yetu, yetu. Oh, Baba,
As we gather to the stakes of Zion, Al reunirnos en las estacas de Sion, nos preparamos para congregarnos en el templo y el reino de Dios crece. Solo 5 meses después de la revelación, se dedicó el primer templo de Brasil. 10 años después, el número de miembros en Brasil se multiplicó varias veces. El templo de 7 templos más se anunciaron, incluso el templo de Atlanta en los Estados Unidos. En donde quiera que se construyan los templos, los miembros siempre están buscando las ordenanzas del templo, donde la obra se avanza entre sus hijos. Ahora se planean templos o están en funcionamiento en Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Brasil, Sudáfrica, Zimbabue, la República Democrática del Congo, Kenia, Haití y la República Dominicana. Esos templos reflejan y reconocen nuestra fe. Y hoy la fe está floreciendo en todo el mundo. Por ejemplo, hace 40 años solo había 7.500 miembros en todo el continente de África. Este año habrá más de 600.000, con nuevos barrios y estacas organizados cada semana. Y cada día de reposo, los santos de África se reúnen en más de 2.000 congregaciones. Este crecimiento inspirador a nivel mundial es importante porque refleja nuestro gran deseo y compromiso de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Dejemos de lado las distracciones y corramos con paciencia la carrera nosotros. Esa carrera es venir a Cristo. ¿Qué bendiciones han llegado a mi vida y a mi hogar a causa del sacerdocio? Todo en mi vida. Todo en mi vida. Todas las bendiciones que tengo en mi vida son resultado del Evangelio. Serví mi misión en Kenia, ¿sabes? Así que no puedo imaginar no poder hacerlo y compartir este hermoso Evangelio con esas personas maravillosas. El sacerdocio nos acerca más a Dios si lo permitimos. Es una bendición para mí y para mi familia, aunque no sean miembros. Me dio un parámetro para ayudar a mis hijos a crecer. Ellos son dignos de Él. Podrían bendecir sus vidas y las de sus familias y las de quienes los rodean. He tenido el privilegio de poder ministrar a los demás y ver cómo las vidas cambian para bien. Lo que me impresionó fueron las personas y la forma en que se comportaron y cómo criaron a sus hijos. Cuando miras mi hogar, con el amor que sentimos allí, sabes que en nuestra casa está el sacerdocio. Es así, me bendice a mí y a mi familia. El objetivo final por el cual nos esforzamos es que somos felices como familia, investidos, sellados y preparados para la vida eterna en la presencia de Dios. Ladies and gentlemen, the Bonner family. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, la familia Bonner. I have a family here on earth. They are so good to me. I want to share my life
as she bows her head to pray. Her plea to the Father quiets all my fears, and I am thankful love is spoken here. I see my mother kneeling with her family each day. I hear those words she whispers as she bows herself to pray. Her feet to the Father, teaches all my dreams, and I am thankful love is spoken here. I love to see the temple. I'm going there someday to feel the Holy Spirit, to listen and to pray. For the temple is a house of God, a place of love and beauty. I'll prepare myself while I am young. This is my sacred duty. As the armies of the Lord, we have been taught it by you. And we will be the Lord's missionaries to bring the world His truth. Families can be together forever through Heavenly Father's plan. I always want to be with my own family, and the Lord has shown me how I can. The Lord has shown me how I can. I am a child of God, a child of God. A child of God, a child of God. I am a child of God, a
How beautiful is Heavenly Father's plan for us. Qué hermoso es el plan de nuestro Padre Celestial. Ese plan ilustrado en las historias reales que hemos contado esta noche no solo se trata de personas, se trata de familias, madres y padres, hermanos y hermanas, abuelos y antepasados más allá del velo, que son parte de nuestra jornada de regreso al hogar celestial. El Salvador fortalece familias y personas a través de las bendiciones del sacerdocio A través de su iglesia y a través del templo. Y a través de su sacrificio expiatorio, el Salvador nos ayuda a ser como Él es y a amar como Él ama. y a medida que amamos a su manera, hacemos de su iglesia un lugar para que vengan a Él y participen de su bondad, como dice el libro de Mormón. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, porque todos son iguales ante Dios. I'll see the morning star fly up where this world is far behind me. I'll see my Savior face to face, and wrapped up in His warm embrace is where you find me. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us, time together with time to spare, time to look and time to care. Someday, somewhere, we'll find
Por 40 años, los hijos de Israel se prepararon para entrar en la tierra prometida. Durante 40 años, los primeros pioneros trabajaron para construir el templo de Salt Lake. Y durante estos 40 años hemos sido bendecidos por una revelación que nos ha cambiado. Nos hemos visto con nuevos ojos como una familia, cada miembro como un preciado hijo de Dios. Todos somos hijos de luz, hijos del convenio. Hijos de la promesa. Y el Salvador nos asegura: no temáis, pequeñitos, porque sois míos y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. He's so sad. This is the answer. Esta es la respuesta. I have loved you. Love one another. This new commandment. Love one another. And by this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to sing with us. As I have loved you. Love one another. Love one another. This new commandment. This new commandment. Love one another. Love one another. By this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another. What a beautiful sight.
I wish we could have an encore. Bueno, me encantaría que haya un número extra todavía. I wish we could hug and thank you. Me encantaría poder abrazar y agradecerle a cada uno de ustedes por su gran desempeño. Aún el bebito en la canasta. Mis queridos hermanos y hermanas, nos han elevado en los mensajes del presidente Oaks y los maravillosos músicos y bailarines. Estas familias, estos niños tan preciados, cuánto los amamos. Agradecemos en especial a la hermana Gladys Knight. And the choir. Y al coro. We're grateful for Alex. Agradecemos a Alex Boyer. We're very thankful. Y agradecemos mucho a la familia Bonner. They've given us a standard. Nos han dado un estándar para las noches de hogar. Va a ser difícil estar al nivel. These talented performers have Estos inspired artistas talentosos nos han inspirado a todos. centuries ago. Hace muchos siglos, An exacting lawyer. un riguroso intérprete de la ley le preguntó al Señor, Maestro, Which is the great ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesus said unto Jesús le dijo, thou shalt love amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. on these two De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. again in 1831. De nuevo, en 1831 se reveló esta instrucción al profeta José Smith cuando el Señor le dijo, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Luego, haciendo énfasis, dijo, y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. In the meridian of En el meridiano de los tiempos y, una vez más en los últimos días, el Señor ha hecho hincapié en su doctrina esencial de igual oportunidad para sus hijos. tonight, Y esta noche, el presidente Oaks nos ha recordado que el Señor a nadie de los que a Él van desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Todos son iguales ante Dios. on every continent, En todo continente y a través de las islas del mar, faithful las personas fieles se están reuniendo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Las diferencias culturales, de idioma, de sexo, de raza y de nacionalidad se vuelven insignificantes a medida que los fieles entran en el camino del convenio y van a nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. ultimately we En última instancia nos damos cuenta que solo al comprender la verdadera paternidad de Dios podemos lograr una plena apreciación de la genuina hermandad del hombre y la auténtica hermandad de la mujer. that understanding and Ese entendimiento nos inspira con un deseo vehemente de edificar puentes de cooperación instead of en vez de muros de segregación. it is my prayer Es mi oración y bendición upon all que dejo sobre todos los que están escuchando que podamos superar toda carga de prejuicio y caminar rectamente con Dios y los unos con los otros en paz perfecta y armonía.
En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Our the Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de haber estado aquí como familias. Te damos gracias por el éxito de este evento y por haber edificado nuestra fe y de lo que hemos oído hoy. Gracias por el profeta y sus consejeros, por todos aquellos que han asistido hoy. Y permítenos que al haber escuchado este mensaje podamos tener tu espíritu sobre nosotros, para que actuemos, para que cada uno de nosotros llegue a otros, a cada uno de nosotros, como nos has indicado. Gracias por nuestros testimonios individuales del Evangelio, por el sacerdocio que ha sido restaurado, por los templos en los cuales tenemos la oportunidad de asistir y ser sellados como familias. Gracias por el privilegio. Y te pedimos que al regresar a casa, rogamos por tu bendición para que cada uno de nosotros lleguemos con seguridad y que al llegar a casa no olvidemos los mensajes que hemos escuchado hoy y este mensaje resuene en nuestros corazones y que lo pongamos en práctica para poder llegar y poner nuestros brazos y recibir a otros que les llegue el Evangelio. Te amamos, Padre, amamos a tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio expiatorio. Y te rogamos estas bendiciones y también por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Amén.